Biblia siempre tienen algo especial. Lo llevan a uno como que a estremecer, a sentir que hay un Dios vivo, hay un Dios porque ese es el Dios de la Biblia, el Dios creador del universo. Aleluya. Hoy continuaremos hoy con el tema de la Biblia, porque estamos en el mes de la Biblia y creemos que es un mes maravilloso. Es el 10º mes, pues según el calendario gregoriano, pero según el calendario hebreo estamos viviendo el primer mes, en el calendario gregoriano, gloria el calendario hebreo. Pero sea la gloria y la honra para el Señor en este día poder compartir con ustedes lo que es algunos apartes de lo que es la Biblia, porque cuando hablamos de la Biblia necesitaremos mucho tiempo para hablar sobre la Biblia. Pero tenemos que volver a los rudimentos, tenemos que volver a esa época de la enseñanza, porque con la modernidad algunos oyen o han escuchado sobre la Biblia, pero no tienen ese conocimiento sobre el contenido de la Biblia. Si usted le pregunta a cualquier creyente por ahí cuántos libros tiene la Biblia, posiblemente le podrá decir: la Biblia consta de 78 libros o consta de 66 libros, porque alguna vez lo vieron. Pero si le pregunta sobre quiénes fueron los profetas menores, posiblemente ni siquiera sepa de un nombre. Posiblemente por la historia de Jonás que nos han dicho de niño, de pronto recordará uno, pero ¿qué pasa con los otros 10, los otros 9? ¿Sí? Son cositas que nosotros tenemos que aprender. Padre Dios, te damos gracias por esta gran oportunidad de compartir y enseñar tu palabra en este día, porque es tu palabra. Se trata de la Biblia, el canon bíblico, oh Dios, que tú nos has dado, que tú has usado a 40 personas, 40 hombres y mujeres, para la gloria, para que esto pudiera llegar hoy en día en nuestras manos. Señor, con la anuencia de tu Ruach HaKodesh, con tu Santo Espíritu, te pedimos hoy que nos des ese denuedo, que nos des esa elocuencia, Padre Dios, que nos llenes de la sabiduría de lo alto, la ciencia y la inteligencia, para poder, oh Dios, enseñar tu palabra, enseñar lo esencial de lo que es la Biblia. Amén, amén y amén. La gloria y la honra sea para el Señor. ¿Está bien así? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, en primer lugar tenemos, y como nos estaba explicando el pastor la semana pasada, y estamos retomando, la Biblia está compuesta, está dividida, yo diría, o está compuesta o dividida, no sabría cuál es la palabra exacta, yo diría que estaría compuesta por el antiguo, que yo llamaría el primer pacto, y el nuevo, que se llamaría el segundo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El pastor explicaba la semana pasada la cantidad de libros que había en uno y la cantidad de libros que había en el otro. Tenemos que en el Antiguo Testamento Antiguo Testamento son 37 libros y el Nuevo Testamento 29 libros. Hasta ahí estamos bien. Cuando hablamos de la división de la Biblia, entonces tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, bien, pero ¿cómo está distribuido es el Antiguo y el Nuevo Testamento? Miremos el Antiguo Testamento está dividido primero que todo por el Pentateuco, tenemos también por los libros históricos, por los poéticos y los profetas mayores, y también de los profetas menores. Eso es el Antiguo Testamento o el primer pacto. Bueno, también tenemos lo que es el Nuevo Testamento o lo que yo siempre he denominado como algo nuevo para nosotros, ¿sí?
que contiene son los evangelios, la iglesia primitiva, las epístolas de Paulinas o las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas generales o también se puede llamar las epístolas universales y también la revelación. Entonces tenemos esa gran distribución de lo que es la Biblia, ¿sí? Pero podemos adentrarnos un poquito más de lo que es la Biblia. Por ejemplo, cuando hablamos del Pentateuco, ¿qué es el Pentateuco? El Pentateuco son los 5 libros escritos o conocidos por el profeta libertador Moshe o Moisés, ¿sí? Y primero está Génesis, que habla sobre la creación y el establecimiento de la relación del pacto, ¿cierto? Entonces el segundo libro sería el Éxodo, que habla de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Tenemos el libro del Levítico, que es el libro de la ley ceremonial. Y Números, el pueblo de Dios habla sobre el pueblo de Dios que vaga por el desierto. Entra en detalles sobre eso. Pero también terminamos con el libro de Deuteronomio, donde Moisés entrega la ley de nuevo antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Entonces ahí tenemos el Pentateuco o los libros mosaicos, también se le conoce como los libros mosaicos, esos 5 libros escritos por Moshe, que recibe revelación del Dios Todopoderoso. Aleluya. Bueno, también tenemos lo que son los libros históricos. ¿Qué son esos libros históricos y por qué históricos? Esos libros históricos datan ya cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida de manos de José, que entran a conquistar y hacen la división de la tierra prometida. Cuando hablamos de la división de la tierra prometida, recordemos que eran 12 tribus y cada tribu le correspondía una parte del territorio, pero hubo una sola tribu, que era el tribu de Leví, que no le correspondió llevar un nombre, que esta porción de tierra se llama Leví. Todos los otros 11 recibieron su porción, todos recibieron su porción, pero en cuanto a Leví, todos los otros 11 tenían que darle como que esa ofrenda o diezmarle al pueblo de Leví, porque era el pueblo escogido para el sacerdocio, eran separados para el sacerdocio. Sí, bueno, pero también hablemos también del libro de Jueces. Pero no les he dicho cuántos libros son, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Cuántos libros son del antiguo, de los libros históricos? 12 libros, son 12 libros. Entonces tenemos a Jueces, es donde varios jueces o líderes militares rescatan la nación de Israel. Siempre que llegaba algún otra tribu, otro pueblo, otra nación a invadir a Israel, Dios usaba a una persona para liderar, para ser ese juez sobre Israel y liberar a Israel. Entre esas tenemos una mujer que se llama Débora. No se olviden de Débora, que también fue juez. Entre todos esos jueces, Sansón, que hablan mucho de Sansón. Sansón fue un juez. Inclusive, una persona, creo que el juez menos tiempo fue Ibzan. De ahí salió el nombre de mi padre. Sí, es que anteriormente los nombres aquí de los antiguos, de 80 años para acá, allá, eran bíblicos. Usted nunca encontraba un Carlos, un Juan, un Andrés y eso, no. Usted encontraba Neheman y esta clase de nombres por el estilo. Bueno, seguimos con el libro de Jueces. Entonces tenemos al libro el Ruth, que es un hermoso relato sobre el amor y el cuidado de Dios. Y el primera y segunda de Samuel es la historia primitiva de Israel, que incluye los reinados de Saúl y David. Primera y segunda de Reyes, historia política de Israel concentrada en los reinos de ciertos reyes desde el tiempo de Salomón hasta el cautiverio babilónico del pueblo judío. Primera y segunda de Crónicas. ¿Qué es lo que relata Primera y Segunda de Crónicas?
la historia religiosa de Israel, que abarca el mismo periodo de Segunda de Samuel y de Primera y Segunda de Reyes. Tenemos también entre los libros históricos Esdras, que habla del regreso del pueblo judío del cautiverio de Babilonia. Mira, es que es una historia, después de entrar a la tierra prometida, hay una historia del pueblo de Israel, y todo lo narran en estos 12 libros. Después tenemos a Nehemías, ya han regresado del cautiverio de Babilonia, entonces viene que en Nehemías hablan sobre la reedificación de las murallas de Jerusalén después de los cautiverios que regresaron de Babilonia. Y como mencionamos con el pastor la semana pasada, cierra este libro histórico Esther, que es el cuidado de Dios hacia su pueblo bajo un dominio gentil. Entonces, eso es lo que encerramos allí los libros históricos. Pero ahora vayamos a los libros poéticos o sapienciales, ¿sí? Esos libros poéticos o sapienciales son ¿cuántos? 5, no se lo olviden los números, son 5, estamos en clase, son 5. Y estos son bueno, Job habla sobre qué, la evaluación de los problemas del mal y el sufrimiento humano. Salmos es el libro de canto o himnario del antiguo Israel, y es el nuestro todavía. ¿Cómo le parece eso? Fabuloso. Los mejores cánticos de alabanza y de oración que usted ha escuchado sobre, ¿cómo se llama este? Marcos Barrientos, Marcos Witt, el Marcos el esto, el Marcos el otro, y todos estos grandes cantantes, sus mejores éxitos universales son extraídos de los salmos, y cualquier otro cantante por allí, basta y cantó ahorita, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Hay una parte que dice, solo a ti cantaré y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. ¿Qué fue lo que hizo David? Que Mical desde la ventanilla lo miró y lo menospreció en su corazón, porque el hombre danzó hasta que sus ropas se le caían, y danzaba, era para Dios. Aleluya. He visto por ahí comentarios. Hay una persona no quiero nombrar porque yo respeto mucho eso, denominaciones, pero él se dedica a criticar todo lo que ve por ahí. Hay unas personas danzando, no sé si ustedes conocen cuando el Espíritu Santo llegó a los Estados Unidos, sobre todo en la población negra, que esa gente no se quedaba quieto. Cuando empieza el yun, 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 ellos ahí estaban, dañaban sus tacones danzando, pero ellos lo critican que eso es discoteca o qué. Oye, yo siempre les digo, vuelvan a Crónicas y vuelvan al rey David y vuelvan, oh hijos de Mical, vuelvan a mirar eso otra vez, ¿sí? La gloria y honra sea para el Señor. Bendito sea Dios. Bueno, entonces tenemos aquí lo que son los proverbios. ¿Los proverbios de quién? Los proverbios de Salomón. El hombre, según el mismo Señor Jesucristo, hombre más sabio que ha habido sobre la faz de la tierra. Son los dichos sabios y observaciones creadas para fomentar la conducta y actitudes apropiadas. Es importante leer toda la Biblia. Quiero hacer una paréntesis aquí. Yo he leído sobre muchos autores, muchos libros en mi vida, y me han apasionado, me han hasta sacado las lágrimas y todo. Pero si yo vuelvo a coger ese mismo libro, ese mismo autor, cualquiera de ellos, lo vuelvo a leer, es como si nada, queda uno como vacío. Pero cuando uno lee la Biblia, usted puede acabar de leer un libro hoy, o por decir un capítulo o varios capítulos de un libro de la Biblia hoy, por ejemplo Génesis, y usted lo vuelve a leer dentro de una semana,
te va a enriquecer mucho, mucho más. Y eso es lo que es la Biblia. La Biblia es un tesoro, un cofre de tesoros inagotables. Siempre te va a inspirar y siempre te va a motivar. Aleluya. Entonces tenemos Eclesiastés, que es una descripción filosófica de lo vacía que es la vida sin ¿quién? Sin Dios. Eso es lo que hace. Una descripción filosófica de lo vacía que es la vida sin Dios. Y el cantar de los cantares. Para aquellos que nunca se han enamorado, debían leer Cantar de los Cantares. Es un canto de amor que representa la belleza de una relación humana como símbolo de amor divino. Aleluya. Entonces ahí tenemos los libros poéticos. Después vienen los profetas mayores. Y estos profetas mayores son... ¿Están viendo en pantalla? Ok. Isaías es la principal profecía de condena y consolación mesiánica. De condena porque mira las cosas malas y los llama por su nombre, pero también trae palabra de consolación para el pueblo. Mira, en la iglesia debe haber esas dos cosas. No se puede separar en una de la otra. La palabra puede ser fuerte, pero debe haber algo de consolación siempre para el pueblo. Mira, estás mal, pero mira, Dios te llama a hacer bien, y si tú ya haces el bien, vas a tener la misericordia. Dios está siempre dispuesto a dar misericordia. Y eso es lo que siempre ha hablado el profeta Isaías al pueblo de Israel. Entonces tenemos también el mensaje de juicio contra la moral de Judá y el deterioro espiritual. Esto es lo que relaciona el libro de Jeremías. Lamentaciones también fue escrito por Jeremías, que son 5 poemas de lamento por la caída de Jerusalén. Y tenemos al profeta Ezequiel, que esa es una espada de doble filo. O sea, cuando uno lee Ezequiel, cuando uno empieza a leer Ezequiel, uno dice, wow, esto será para mí, esto será contra mí. Uno se pregunta, dura la palabra, pero ¿quién la podrá llevar? Son las profecías del juicio durante el cautiverio babilónico. Y tenemos al profeta Daniel, que es el libro de profecía sobre los postreros tiempos. Amén. Y esto sí es muy tenaz. Recuerdo que hace aproximadamente, fue en el año 95, que estaba dirigiendo una fundación. Y había más de 100 personas. Entonces, cada cierto día teníamos estudio bíblico. Y en el estudio bíblico, no es como ahora que uno puede tener la Biblia así. Era así. Cuando estamos en el estudio bíblico, había que escudriñar, había que buscar los capítulos, los libros, los capítulos, versículos. Y uno daba una cita bíblica. Y uno notaba que se demoraban mucho en encontrar la cita bíblica. Entonces dije, no, esto no puede ser así. Entonces dije, vamos a tener una semana para memorizar los libros de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Y yo les dije, si ustedes son capaces de memorizarlo de Génesis a Apocalipsis, yo lo voy a memorizar de Apocalipsis hasta Génesis. Yo voy a decir al contrario. Les di ese reto. Y ese día hice el reto. Y a partir de ahí eran más fluidos porque sabían dónde quedaban los libros. Sabían dónde buscar. Y eso es muy importante para nosotros. Es fácil ahora con este aparato. Usted puede tener todas las versiones de la Biblia en un solo aparato de esto. Pero aquí solo puedes tener una versión, o es una o es otra, pero es muy interesante conocer los libros de la Biblia, conocer quiénes son los profetas mayores, quiénes son los profetas menores. Bueno, no voy a enfatizar mucho, sino que vamos a recorrer los libros, que son ¿cuánto?
Ten. Son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y ¿quién? Malaquías. Oye, el nombre es muy fuerte, Malaquías. Viene de mal. Pero bueno, no es en español, sino en hebreo. Bueno, y hasta ahí tenemos los 37 libros que componen el canon del Antiguo Testamento. Ahora, hablemos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como ya lo dijimos anteriormente, inicia por los evangelios que son ¿quién? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Y tenemos el libro de la iglesia primitiva, es el Hecho de los Apóstoles. Ese fue el verdadero inicio de la iglesia, esa es la iglesia primitiva. Ojalá pudiéramos volver en ese conocimiento, en esa sabiduría, en esa unción de la iglesia primitiva, de esa coinonía de la iglesia primitiva, de donde decía que compartían juntos todas las cosas, ¿sí? Era como un estilo de comunismo, no podía decirse, ¿no? Pero había amor entre eso. No había ese sistema, como quien dice, el uno más grande que el otro, no. O sea, había unidad. Precisamente en el Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el capítulo 2 estaban todos juntos unánimes en un mismo sentir. ¿Y estaban dónde? Estaban sentados como están ustedes sentados, como hemos estado sentados. Y de repente vino el estruendo del cielo, que llenó el lugar. Amén, aleluya. Y tenemos que volver a eso. Amén, amén. Entonces, ese libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por yo diría, médico y periodista, porque este es un trabajo periodístico que hizo investigativo y presencial también, que hizo el médico Lucas, el mismo que escribió el Evangelio según Lucas. Bueno, entonces, ya después de ese tenemos lo que son las epístolas paulinas o las epístolas del apóstol Pablo, que son ¿cuántos? Son 13. Se le ha adjudicado el Hebreos por la forma, el léxico, por la forma de escribir, se le ha adjudicado también el apóstol Pablo, pero ese no entraría en el canon como un libro de las epístolas de él, sino como una parte. Entonces tenemos Romanos, que explica sobre la fe cristiana para los judíos y gentiles dirigida a la iglesia en Roma. Tenemos Primera y Segunda de Corintios, las instrucciones a la iglesia de Corintio que lidiaba con problemas entre cristianos. En Segunda de Corintios, la defensa de Pablo y la explicación de su apostolado. Gálatas, en la importancia de la necesidad de la justificación por fe antes que las obras. Efesios también es otra de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, explicando la posición de Cristo en el creyente. Filipenses es una carta gozosa a la iglesia de Filipos, relata la fe triunfante del apóstol Pablo durante su encarcelamiento. El hombre, aunque estaba sufriendo, pues estaba gozoso. Y eso es lo que nos da la llenura del Espíritu Santo. En medio de las circunstancias adversas, siempre debe haber ese gozo en nosotros. Nosotros siempre tenemos que mirar la luz. Podemos tener tinieblas alrededor, pero estamos fijos y mirando la luz. ¿Y por qué podemos mirar la luz? Porque esa luz está en nosotros. Él dice que yo soy la luz, y desde que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, la luz está en nosotros. Hay una canción que dice: He came from heaven to earth to show me the way. No. He can't show me the way. He is the way. He is in me. Él está en mí. He is the way. Not can show me the way, because He is the way. You understand?
He is in me. El pastor puede mostrar algo, el pastor es algo externo, pero el que está dentro ya está contigo. Amén. Tenemos que tener eso siempre presente. Bueno, Colosenses habla sobre la consideración de la supremacía de Cristo escrita a la iglesia de Colosa. Y primera de Tesalonicenses tuvo objetivo estimular el crecimiento de los tesalonicenses en la fe cristiana. Y segunda de Tesalonicenses da instrucciones a la iglesia de Tesalónica sobre la venida del Señor. Es importantísimo. Primera de Timoteo. Timoteo, joven pastor, prácticamente hijo espiritual del apóstol Pablo. Como quien dice, la semilla que él sembró germinó y dio fruto. Eso se llama el liderazgo. Entonces, habla sobre el testimonio personal y normas y reglamentos oficiales y con lo que llaman consejos administrativos, lo que un pastor debe hacer. El joven Timoteo, como pastor, recibe instrucciones directamente del apóstol Pablo. También en el segunda de Timoteo habla sobre los manuales de liderazgo para el joven pastor en Éfeso. O sea que él estaba pastoreando la iglesia, una iglesia muy importante. Éfeso en ese tiempo era el centro de la espiritualidad. Ni siquiera era en Jerusalén, era en Éfeso para todos los gentiles. Era como la capital de la espiritualidad en ese tiempo. Bueno, él también le escribe a Tito, que es una manual de conducta cristiana para líderes de la iglesia, escrita a un joven pastor en Creta. Y por último tenemos a Filemón, que habla sobre la petición por la unidad cristiana y el perdón del esclavo fugado. Y de aquí vamos a las epístolas generales, que inicia ahora sí, con Hebreos. A Hebreos se le atribuye como autor al mismo apóstol Pablo, pero entra en el canon, entra como una de las epístolas generales o universales, que habla sobre la presentación de Jesucristo como sumo sacerdote dirigida a los creyentes judíos. También sigue Santiago, instrucciones prácticas para el cristianismo aplicado. Primera de Pedro, habla sobre Pedro consuela y anima a cristianos que sufren. Él sabe lo que es el sufrimiento, por eso él con eso experiencia. Y en segunda de Pedro habla sobre la advertencia de Pedro contra los falsos maestros. Gloria a Dios. Tenemos también primera de Juan, que es el recordatorio de Juan sobre la plenitud de la humanidad de Cristo. Y tenemos segunda de Juan, carta de aliento y aprobación de Juan. Y tercera de Juan, nota personal de aprecio a Juan, de Juan para Gallo. Es donde dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, que tengas salud. Y ese debe ser el sentir nuestro para con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, para con los miembros del cuerpo de Cristo. Ese debe ser nuestro deseo. No debe haber eso que se llama envidia en medio de nosotros. Si un hermano prospera, uno le da gloria a Dios por ese hermano que prosperó. Y cuando tú le das la gloria a Dios por ese hermano que prosperó, al ratico tú vas a ver que hay una bendición especial también para ti. No debe haber eso que se llama envidia. El apóstol Juan tenía eso. Que en esta nota especial de aprecio para Gallo, para que él prosperara en todas las cosas. Y tenemos a Judas, pero no el Iscariote. Judas se atribuye a un hermano de carne y hueso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es una fuerte advertencia contra falsos maestros. Bien, y por último
tenemos lo que es revelación, lo que es el Apocalipsis, que son las profecías de aliento sobre los días finales y el triunfo definitivo de Dios. Esto es la Biblia. Vuelvo y digo, esto es un cofre, y dentro de este cofre hay muchos tesoros inagotables. Tesoro inagotable, siempre tengan presente esto. La Biblia, hay libros, hay escritores, hay personas que muy influyentes y tienen una capacidad de motivar. Hay muchos motivadores, hay mucha gente que habla sobre actitud positiva y todas estas cosas. Yo me acuerdo en el 94, a principios del 94, leí unos libros de Connie Méndez, y cuando leí por primera vez esos libros de Connie Méndez, dije, wow, uy, esto es espectacular. Pero después de empezar a estudiar la Biblia, dije, voy a volver a leer esos 4 libros de Connie Méndez, y no le encontraba ningún sentido. O sea, cuando usted lee la Biblia, usted se dará cuenta, y leerás otras cosas y te van a motivar, pero vuélvalo a leer otra vez y verá, vacío, no hay nada. Pero esta es la palabra de Dios, y Él habla de nosotros, porque nosotros somos su creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando ves a tu hermano y tu hermana, ves a Dios reflejado, porque su ADN, nosotros tenemos en nuestro ADN, está impreso el nombre de Él, y el nombre de Él está aquí y está impreso en nosotros. Aleluya. Padre Dios, te damos gracias por permitirnos compartir estas enseñanzas, Señor. Estas enseñanzas que posiblemente podían parecer infantiles, pero Dios Todopoderoso, cuánto necesitamos de conocer lo que es la Biblia, lo que es conocer tu palabra. Padre, oramos para que en esta hora, que cada vez que tengamos la oportunidad de abrir este maravilloso libro, este maravilloso cofre, y que esos tesoros, Señor, salten a nuestro espíritu, y que podamos discernir cada palabra que hay en él. Podamos discernir, Señor, entender y hacerlo parte de nuestro diario vivir, porque aquí están todas las instrucciones, todo cuanto existe, todo cuanto hay, cuanto se habla, tú ya lo habías dicho, Señor, en tu palabra. Reciba toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación te pertenece a ti.